saludo. El día de hoy vamos a hablar de los delitos contra la administración pública. Eso comprende una cantidad de conductas tipificadas en el Código Penal, donde miraremos una por una, cada una cómo se configura y cuáles son sus consecuencias en el caso de que una persona que esté trabajando en la administración pública cometa alguna de estas conductas. Entonces tenemos que la administración pública es toda aquella actividad que corre por cuenta del Estado de sus órganos y dicha actividad se denomina pública. Los actos que afectan su normal funcionamiento están adscritos al título de nuestro ordenamiento penal como delitos contra la administración pública. Todas las conductas que cometen, que están tipificadas, que van en contra de la norma, pues están ya en el Código Penal. El bien jurídico tutelado. Para el legislador, el bien jurídico tutelado o protegido dentro de estos delitos se relaciona con el buen funcionamiento de la administración pública en todas sus esferas. En el Código Penal colombiano, en su título 15, se encuentran tipificados los delitos contra la administración pública y a su vez se encuentra dividido en 9 capítulos, comenzando con el capítulo primero del peculado y que corresponde al artículo 397 hasta el 428 y que se puede resumir de la manera siguiente. El título primero del peculado tenemos artículo 397, peculado por apropiación, artículo 398, peculado por uso, artículo 399, peculado por aplicación oficial diferente, artículo 400, peculado culposo, artículo 401, circunstancias de atenuación positiva, artículo 402, omisión del agente retenedor o recaudador, artículo 403, destino de recursos de tesoro para el estímulo o beneficio indebido de explotadores y comerciantes de metales preciosos. El segundo título tenemos a la concusión. El tercer título hablamos del cohecho propio, cohecho impropio y cohecho para dar u ofrecer. En el título cuarto tenemos la celebración indebida de contratos, artículo 408, violación del régimen legal o constitucional, de inhabilidades y compatibilidades, artículo 409, interés indebido en la celebración de contratos, artículo 410, contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Los oficiales pueden ser no material sino jurídica, y que esta disponibilidad no necesariamente deriva de una asignación de competencias, sino que basta con que esté vinculada al ejercicio de un deber funcional. Sí, o sea, la persona que se le da un cargo en la administración pública, todas tienen ya sus funciones delimitadas, porque cada cargo en una administración pública ya tiene lo que se va a hacer y está reglamentado bajo una norma. Esto trata básicamente de las personas que pues no respetan esas normas de funcionamiento y terminan haciendo cosas para quedarse con los recursos del dinero, de los recursos públicos o los dineros públicos de la nación. Entonces, cuando hablamos de peculado por apropiación, es cuando nos apropiamos de esos dineros o de esos bienes del Estado para nuestro beneficio propio. O sea, la persona, el funcionario, se apodera del dinero y lo mete dentro de sus recursos propios o patrimoniales. Ahora hablamos del peculado por uso. El servidor público que indebidamente use o permita que otro use los bienes del Estado, artículo 398, tendrá prisión de 1 a 4 años e inhabilidad. El peculado por uso es cuando las personas que tienen a su cargo bienes del Estado no les dan el uso que le deben dar como función de tal. Como por ejemplo, la alcaldía de Santander tiene una volqueta y la volqueta es la encargada de sacar la tierra que se está haciendo en determinada obra. Pero el funcionario hoy se lleva la volqueta para su casa a cargar la tierrita que necesita sacar de su patio. Ahí está haciendo un peculado por uso, porque ese bien debe estar funcionando para las cosas del Estado o de la administración y no para cosas personales. Eso es un peculado y eso también está tipificado en el artículo 398. Ese se llama peculado por uso. Ahora tenemos peculado por aplicación oficial diferente.
Este es parecido al anterior, pero un poco diferente en el entendido de que este peculado se da es cuando yo, el bien que me dan a mi cargo, se lo doy a un tercero para que haga lo que quiera con él. Por ejemplo, volvemos al caso de la volqueta. Yo tengo a mi cargo una volqueta y la volqueta debería estar trabajando en una obra oficial de la alcaldía. Pero viene mi hermano y me dice que necesita hacer unos viajecitos para ganarse una platica. Entonces yo, en vez de tener la volqueta trabajando, le paso la volqueta a mi hermano para que él se vaya y se haga los viajecitos y se haga su platica. Esa es una aplicación, ese es un peculado por aplicación oficial diferente. Y tiene prisión de 1 a 3 años, multa e inhabilidad. Está tipificado en el artículo 399 del Código Penal. Peculado culposo. Este es el peculado más, del que más hablan todos, porque es el peculado en el que supone que pasó de todo y yo no me di cuenta de nada. O bien, pasó, yo pude evitarlo, pero no lo hice. Simplemente porque fue un descuido o porque no conocía bien lo que tenía que hacer. Este peculado se da sobre todo cuando, por ejemplo, a mí me dan a cargo una moto de la alcaldía y yo me doy cuenta de que la moto está funcionando mal o algo así y se la doy a alguien para que vaya y la repare. Pero este tipo no la repara, sino que va y la vende. Entonces yo, por haber dado un uso a esa moto de esa manera y no haber estado pendiente que la persona que se la entregué era una persona idónea y una persona que tenía que hacer las cosas bien, pues termino perdiendo la moto y yo por esa inexperiencia o por ese mal manejo que le doy a la situación, pues tengo que pagar por eso que se hizo. O sea, no es que lo quisiera hacer, pero también se tipifica porque es tu responsabilidad o es la responsabilidad de bienes del Estado por los que tenemos que responder siempre, no importa si cometemos con dolo o no cometemos con dolo la acción. Ese está tipificado en el artículo 400 del Código Penal y tiene una prisión de 1 a 3 años. Cuando hablamos de circunstancias de atenuación punitiva, son las circunstancias que pueden hacer que la persona que cometió los peculados pues no le sea tan grave la pena a imponer. Entonces tiene unas posibilidades y son las siguientes. Pero solamente se da si hace el reintegro de los bienes que perdió por el peculado. Entonces, por ejemplo, si es antes de iniciar la investigación, disminuirá la mitad de la pena. Si es antes de dictarse sentencia, disminuirá una tercera parte de la pena. Si es un reintegro parcial, disminuirá una cuarta parte de la pena. Esa atenuación está tipificada en el artículo 401 del Código Penal. Concusión. La concusión se da cuando un agente del Estado o un agente de la administración pública presiona en una determinada situación para que una persona civil haga algo a su favor, usando su representación o su investidura como funcionario público para presionar. Este es un caso que se ha dado en muchas ocasiones, por ejemplo, con la policía, cuando la policía está haciendo un procedimiento y dentro de ese procedimiento se da cuenta de que la persona sí tiene algo que esconder o algo que no debía tener ahí. Entonces el policía lo que hace, o las policías o los agentes del Estado lo que hacen, es decirle a la persona de que no van a contar todo lo que vieron, pero la persona tiene que darles un pago en dinero. La concusión se da entonces cuando el funcionario presiona o instiga a que la persona haga algo en su favor o dé algo en su favor. Entonces esa concusión se da mucho en estos aspectos. En el argot común le llaman el ají, o lo que se le da pues a los funcionarios para que los funcionarios no impongan multas o no impongan sanciones. Esa es la concusión, está tipificada en el artículo 404 del Código Penal y tiene una prisión de 5 a 8 años. El cohecho.
El cohecho es otro delito de los administradores, de los administradores públicos, y el cohecho está ligado, es a la inversa. Si bien la concusión es motivada por el agente del Estado, el cohecho es motivado por la persona a la que el agente del Estado le está haciendo el requerimiento. Entonces, por ejemplo, si la policía me detiene a mí sin documentos de la moto, yo sé que yo no llevo los documentos. Entonces yo lo que le hago es decirle al policía, yo necesito seguir. ¿Cómo es? O yo necesito continuar, mira, te doy esto para continuar, no me detengas o no me haga las multas. Si el policía acepta o el agente del Estado acepta eso que yo le estoy brindando, ahí se configura el cohecho. Y el cohecho está tipificado en el Código Penal y está dividido en dos. Cohecho propio es cuando el servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad acepte promesas remunerables directa o indirectamente para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. Es básicamente lo que les acabo de decir. Entonces yo le doy a la persona y la persona no hace lo que debe de hacer gracias a lo que yo le estoy ofreciendo. Está tipificado en el artículo 405 del Código Penal. El cohecho impropio. El servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria directa o indirectamente por acto que ejecutar en el desempeño de sus funciones. El artículo 406. El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de personas que tenga interés en asuntos sometidos a su conocimiento. Prisión de 2 a 5 años, multa de 30 a 50 salarios mínimos e inhabilidad. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad al servidor público en los casos previstos en los dos artículos anteriores tendrá prisión de 3 a 6 años. Muchas gracias. Este es un trabajo presentado al profesor Heiner en la materia de la función pública 2. Me hubiera gustado hablar un poco más de los otros delitos, pero por el tiempo no me es posible. Agradezco mucho a todos los que están viendo este video y espero que les pueda servir. Muchas gracias.